Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están conectados a este tercer encuentro de la Asociación Española de Normalización, UNE. Por datos que me han facilitado, contamos con más de 250 inscritos en el evento. Antes de nada, y como venimos haciendo en este ciclo de encuentros, no quiero dejar de trasladar nuestro sentir y nuestro apoyo a todos aquellos que han sufrido la pérdida de algún ser querido o aquellos que están hospitalizados o en alguna etapa de superación de esta crisis sanitaria y de este entorno que nos rodea. Sin duda también el reconocimiento a todas aquellas organizaciones y personas que están contribuyendo a que todo esto evolucione positivamente. Mucho ánimo para todos. Dicho esto, comienzo presentando a UNE, a la Asociación Española de Normalización. Es el organismo español de normalización reconocido por el Ministerio de Industria para esta actividad. Además, somos una asociación multisectorial, una asociación de asociaciones y contamos con nuestros miembros con la mayor parte del tejido empresarial y del tejido industrial español. Somos, a efectos de que nos ubiquen y de una serie de logos que van a ver en las intervenciones, el miembro español en los organismos europeos e internacionales de normalización, los que elaboran estándares. Asimismo, también somos el miembro de COPAN. Aprovecho para saludar a todos los conectados iberoamericanos que están, tengo constancia de que estos encuentros están teniendo un impacto positivo y una audiencia relevante en el mundo iberoamericano. Saludos para todos. Hace 2 semanas comenzamos con este ciclo de encuentros en los que tratábamos de compartir el conocimiento y las experiencias de ciertos aspectos, de ciertos conceptos que están muy de moda en este momento y de una moda práctica, no es una moda teórica, son conceptos, son prácticas que nos van a hacer salir airosos en la medida de lo posible o al menos evolucionados de toda esta situación. Se trata
de la contribución a la gestión empresarial, a la necesaria gestión empresarial que va a imponerse en la nueva normalidad, como se dice últimamente, bajo los conceptos de gestión de riesgos, continuidad de negocio o resiliencia organizacional. Este es los conceptos que forman parte de los 3 primeros encuentros que forman parte de todo el ciclo de 6 encuentros UNE que tendrán lugar, están teniendo lugar en mayo y continuarán en junio. Luego, al final, daremos información de los próximos encuentros. Como comentábamos en los anteriores encuentros, esta crisis, esta situación va a hacer que la gestión empresarial se reenfoque mucho más allá de la gestión enfocada a calidad, a medio ambiente, a prevención de riesgos laborales, conceptos ya muy interiorizados y que forman parte de la práctica totalidad de la gestión empresarial. Hay que incluir enfoques hacia la continuidad, hacia la gestión de riesgos, hacia medidas preventivas de potenciales cambios en el entorno, tanto internos a nivel organizacional o externos a nivel externos de la organización, incluso a nivel país, como está ocurriendo, o a nivel global. Estas prácticas tienen que interiorizarse, integrarse en cómo se diseñan las estrategias o los planes de gestión de las organizaciones. Para esto, ISO, el Organismo Internacional de Normalización, ha sido visionario. Contamos con una serie de estándares, una serie de normas técnicas que nos facilitan acercarnos a estos conceptos y acercar a cómo estos conceptos y estas prácticas pueden integrarse en los enfoques de gestión empresarial y en los enfoques de gestión corporativa, de gobierno corporativo de las organizaciones. Como he dicho, el primer encuentro versó sobre gestión de riesgos. El segundo encuentro del miércoles pasado sobre continuidad de negocio. Y este encuentro de hoy está focalizado en la resiliencia organizacional y social. Son 3 conceptos que hemos organizado en este orden, pero que, digamos, están totalmente relacionados unos con otros y lo vamos a ver a lo largo de las presentaciones. Ayer preparé una pequeña introducción para abrir este encuentro, pero les voy a confesar que esta mañana he tenido ocasión de comentar con un colaborador de lujo, porque es como no hay otra manera de llamarlo, un colaborador de lujo que tiene el sistema de normalización, nacional e internacional. Aprovecho para saludar a Javier Ruiz. Javier Ruiz es el presidente del Comité Nacional 108 de Seguridad Física y Electrónica y además es cónsul honorario de Finlandia. Toda esta experiencia, toda esta posición hace que se ponga en valor como una persona con este entorno, con este escenario, creyente en la normalización, bueno, pues utilice las buenas prácticas, tanto a nivel producto como a nivel gestión, para su actividad diaria profesional. Estábamos hablando de otros temas, no tenían nada que ver con esto, pero al final hemos acabado hablando de resiliencia, porque le he trasladado que me estaba acordando varias veces de él, porque, como digo, es una persona muy implicada en todo lo que es el desarrollo de normas, en apoyo a las actividades en su sector de seguridad, pero y no me lo imaginaba en casa. Es una persona que viaja, yo creo, más de la mitad de los días al año por unas cosas o por otras, y no me lo imaginaba en casa. Pero me ha contado, y además parte de su historia, que lo que es el concepto de resiliencia. Él había sacado lo positivo de dejar de viajar, de dejar de moverse y aprovechar el escenario que tenía en este momento. Me contaba que es que me parecía mucho más cercano y mucho más directo comentar esto que bueno, una introducción un poquito más formal que tenía. Que él había estado en un submarino y que eso es la esencia básica de la resiliencia. En un submarino tienes que estar preparado para todo y en cualquier momento. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo nos pasa eso. La ventaja con estar en un submarino es que además vemos la superficie, vemos el entorno. En un submarino es que además no ves nada, no sabes lo que hay a tu alrededor. En este escenario que vivimos, sí.
tenemos que sacar algo positivo, tenemos que estar preparados para todo. Y yo creo que ese concepto lo que ha ocurrido nos va a activar un chip, porque creíamos que todo estaba tranquilo, todo pasaba, había algún incidente, algún evento temporal más corto o más largo que hacía que las cosas a nivel mundial o a nivel nacional se movieran, pero pasaba. Y muchas veces no dejaba rastro, o al menos no dejaba un rastro directo en cada persona o en cada organización. Se focalizaba en un sector, en un determinado entorno, pero esto no es así. Esta situación mundial va a requerir que activemos ese chip, al menos para siempre estar prevenidos, y además para convertir en una fortaleza esa capacidad de estar prevenidos y de encontrar la parte positiva y evolucionar. Estoy segura que muchas de sus organizaciones, nosotros estamos también en ello, vamos a cambiar. No queremos que este impasse temporal de trabajo en casa sea simplemente temporal y volvamos a las oficinas a hacer lo mismo y de la misma manera. Vamos a intentar hacer cosas nuevas, vamos a intentar hacer lo mismo que hacíamos y que aportaba valor a nuestros stakeholders, pero de otra manera posiblemente pues saliendo de nuestra zona de confort, como suele decir. Y eso es la resiliencia, la capacidad de las organizaciones para resistir cambios y salir fortalecidas de esos cambios, no solamente para sobrevivir. Entonces, bueno, quería compartir que hemos tenido esta conversación, o sea, hablando de otro tema, y me parecía muy interesante su experiencia de hay que estar siempre preparado para cambiar de lugar, de trabajo, de actividad, de entorno, y eso es un poco de lo que va esto, la resiliencia organizacional a nivel empresa y social, porque muchas veces los cambios de las organizaciones, aunque este entorno nos está afectando a nuestra vida, digamos, personal, familiar, pero muchas veces los cambios de las organizaciones no son posibles si no cambian las personas que trabajamos en las organizaciones, si no cambiamos de filosofía. Entonces espero que las intervenciones a lo largo del encuentro nos den luz, nos ayuden, porque este concepto de resiliencia tampoco se nace con él, se aprende y se practica. Entonces, bueno, contamos en este encuentro con 3 intervenciones que espero, confío realmente en que el conjunto de todas ellas aporte esta visión. La primera intervención va a compartir el panorama de normas existentes, de estándares y de órganos técnicos donde se desarrollan, y en los que pues todo el que quiera, el que tenga el conocimiento para compartir, el que quiera acercarse al entorno de desarrollo de normas puede participar. Normas y proyectos en desarrollo muy interesantes y que nos sirven de guía para afrontar este cambio. A la segunda intervención nos van a comentar pues la visión de resiliencia, la visión de la implantación de la cultura de resiliencia, porque, como he comentado, esto va de cultura, de convencimiento de que tenemos esa capacidad de resistencia y la podemos explotar. Y la tercera intervención será una implantación práctica a nivel empresa de la resiliencia organizacional. Esa es un poco la estructura del encuentro. Comenzamos, bueno, sí quería decir, para la dinámica de la logística del encuentro, hemos reservado un espacio para resolver consultas o dudas o cuestiones que nos pueden enviar a través del chat. Aquellas que sean, digamos, directas de logística, de no me puedo conectar, no se oye, las contestaremos en privado, y aquellas que, lógicamente, sean para compartir, tanto de afirmaciones, menciones, lo que sea, aportaciones, las compartiremos y luego extractaremos las consultas que nos dé tiempo a resolver. Yo trataré también de completar las intervenciones de cada uno de los ponentes con alguna cuestión que tenemos en mente, si es que no se resuelve durante las presentaciones.
Por lo tanto, a través del chat, sean libres de preguntar o cuestionar todo aquello que consideren. Paso entonces a presentar a la primera ponente. Se trata de Ana Mariblanca. Ana Mariblanca es compañera de UNE, es ingeniera industrial con especialidad en automática electrónica. Ha estado trabajando 6 años en el sector eléctrico y lleva más de 15 años en UNE, en la Asociación Española de Normalización, en la actividad de normalización. Es responsable de las áreas de generación de energías renovables y sistemas eléctricos de alta tensión, y también es responsable del área de continuidad de negocio. Como he dicho, nos va a presentar el escenario de estándares y proyectos en desarrollo en el ámbito de resiliencia organizacional y social y cómo estos, digamos, se relacionan con el marco de estándares de continuidad de negocio. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Paloma, por la apertura. Buenas tardes a todos, o buenos días, según corresponda. Bienvenidos al tercer encuentro UNE, Resiliencia Organizacional y Social. También aprovecho para agradecer a los ponentes que presentarán después de mí, Pedro Pablo López y José Luis Bolaños, por sus intervenciones. Bueno, ya Paloma ha presentado a UNE, la Asociación Española de Normalización, por lo que pasaré esta diapositiva. También ha comentado que somos miembros de todos los organismos de normalización a nivel europeo e internacional en los ámbitos de las telecomunicaciones, sector electrotécnico y el resto de sectores. Y no sé si muchos de ustedes asistieron al segundo encuentro que estuvo dedicado a la continuidad de negocio, a los sistemas de gestión de continuidad de negocio que a nivel de ISO se estandarizan en el comité ISO TC292. En aquel encuentro estuvimos explicando la formación de este comité, que se constituyó a través de otros 3 comités anteriores, principalmente a través del ISO TC223, Societal Security, y también detallamos que su correspondiente en el ámbito europeo era el CEN-TC 391, Societal and Citizen Security. También en aquel encuentro vimos, y por eso no me voy a detener ahora mucho, la estructura de sus grupos de trabajo. Aquí podemos ver que en el ISO TC292 no solo se estandariza la continuidad del negocio y la resiliencia organizacional, sino que también abordan temas como directrices para eventos, seguridad en la cadena de suministro o gestión de crisis. Pues si nos centramos ya en resiliencia organizacional y social, vamos a ver cuáles de las normas que son competencia del ISO TC292, del CEN-TC 391 y de UNE son las que más afectan a la resiliencia organizacional y social. En el ISO TC292 tenemos 3 normas. La primera es la de vocabulario. A esta ya sí que nos referimos en el encuentro anterior, puesto que es vocabulario de todos los campos que abarca el ISO TC292. La segunda es la 22316, que aborda los principios y atributos de la resiliencia organizacional. Y la tercera trata, la 22330, nos da directrices para los aspectos humanos de la continuidad del negocio. Ya ha comentado Paloma que al final la resiliencia, la continuidad del negocio, gestión de riesgos son temas que están interconectados. Entonces, bueno, hay veces que nos referimos a unos y a otros indistintamente y hay veces que hay que particularizarlo pues porque hay que matizar. En cambio, en el ámbito europeo, la única norma que contiene algún contenido de resiliencia es la de vocabulario. No están adoptadas ni la 316 ni la 330. Pero a nivel de UNE sí que hemos considerado oportuno tenerlas en nuestro catálogo y tenemos estas 3 normas que son idénticas traducidas al castellano a las 3 normas ISO que hemos visto al principio. Pues vamos a empezar con la norma de vocabulario, pero antes de ver cómo el término resiliencia en la 22.300, vamos a ver cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española. Según este diccionario, la palabra tiene 2 acepciones. La primera es la más clásica, la que está relacionada con la evolución de las especies. Y esta es la más conocida y la que se viene utilizando desde hace siglos casi.
Pero a partir de los años 60, esta acepción evolucionó un poco hacia su vertiente más social, más psicológica. Se empezaron a hacer estudios de resiliencia como tal en personas que se habían visto sometidas a situaciones muy traumáticas, pues como por ejemplo campos de concentración, maltrato de cualquier tipo. Y ahí ya también se empezó a distinguir mucho el concepto resiliencia de invulnerabilidad, que para nada son iguales. Y ahí en esos estudios se empezó a poner de manifiesto. La segunda acepción de la palabra es más concreta y es la utilizada en la física y se refiere a la capacidad de los materiales. Si ahora vamos ya a nuestra UNE en ISO 22300, la resiliencia, vemos la definición y la comparamos con la de la RAE y realmente es una adaptación a las organizaciones, en lugar del ser vivo, a las organizaciones, capacidad que tiene una organización para absorber un entorno cambiante y adaptarse a él. Y esto es la resiliencia organizacional. Pues bien, en esta norma de vocabulario, además del término en sí, este término también aparece en otros términos muy relevantes. Y además aparece explícitamente. Por ejemplo, en el término 325, gestión de la continuidad de negocio, que está definido como un proceso de gestión que, entre otras cosas, facilita un marco de referencia para generar resiliencia en una organización. Otro término muy importante en el que aparece es gestión de crisis, que nuevamente es un proceso de gestión que facilita un marco para generar resiliencia. Entonces, aquí vemos toda la interrelación y la dependencia de unos conceptos y otros. Por último, también aparece en el término 365, asociación, que viene definido como la relación organizada entre dos entidades que se ve, en la que a través de esa asociación se ve favorecida la resiliencia, de acuerdo con la legislación aplicable. Eso en cuanto a la norma de vocabulario. Pasamos ahora a la 316. La 316 de resiliencia organizacional está dividida en 3 bloques. El primero son los principios, que son los que sirven para sentar las bases para mejorar la resiliencia de una organización. A través de esos principios llegamos a los atributos que describen las características de una organización que permiten la adopción de los principios mencionados anteriormente. Y todo ello se evalúa, se utiliza y se mejora a través de ciertas actividades que también aparecen detalladas en esta norma. Bueno, los principios, he resumido aquí un poco todos los que aparecen en la 22.316. Ahí además se detallan y se relacionan y los he representado así porque realmente yo creo que todos dependen unos de otros y al final forman un todo. Pues, por ejemplo, si no contamos con comunicaciones eficaces, que lo veis aquí a la derecha, es muy difícil que todos los integrantes de una organización tengan una comprensión actualizada del contexto y una visión y una finalidad compartidas. Si no contamos con el compromiso de la alta dirección, va a ser muy difícil tener una buena gobernanza y una gestión de una organización. Si no ponemos los recursos adecuados, va a ser prácticamente imposible implantar medidas de mejora y así sucesivamente. Entonces, al final, como digo, forman un todo estos principios que nos llevarán hacia los atributos. Los atributos también los he representado aquí añadiendo un puzzle porque pasa lo mismo que en los principios. Están todos relacionados y al final la consecución de uno va a ayudar a la consecución del resto. Visión compartida, claridad de la finalidad, comprensión del contexto, liderazgo eficaz y empoderado, cultura que esté a favor de la resiliencia organizacional, conocimiento, recursos, coordinación de las disciplinas de gestión, fomento de la mejora continua y capacidad de anticipación y gestión del cambio. Y por último, y muy importante, hemos visto que la alta dirección debe estar muy implicada en todas las actividades relacionadas con la resiliencia organizacional y social. Deben garantizar que las actividades realizadas cumplen las expectativas. Es decir, debe realizar un seguimiento y evaluación continuo y monitorizado, registrado en informes continuos, que actúen sobre los requisitos organizativos de manera que se mantengan o se mejoren para mantener un nivel de resiliencia organizacional óptimo.
Por último, la especificación técnica 22.330 aborda las directrices para los aspectos humanos de la continuidad de negocio. En el encuentro anterior se vio muy en detalle la norma UNE en ISO 22301, que es la norma principal de los sistemas de gestión de la continuidad del negocio. Esta norma establece requisitos para productos, servicios y recursos de una organización. Entre los recursos de una organización, los más importantes son las personas que la forman. Estas personas, por supuesto, están sometidas a disrupciones. Por tanto, esta especificación técnica aborda el efecto y la gestión de estas disrupciones en los recursos humanos de las organizaciones. He extractado una figura de la propia especificación en la que se incluye la estructura de la gestión de los aspectos de continuidad de negocio relacionado con las personas. Se divide en dos grandes bloques, los precursores o pasos previos y los procesos. Y a continuación vamos a ver un poco más en detalle cada uno de los bloques. Si hablamos de los precursores o pasos previos, uno de los más importantes es el deber de asistencia que tienen las organizaciones para los grupos de personas que la forman. Cada uno de los grupos de personas puede tener unas necesidades y unas expectativas en cuanto a este deber de asistencia. Por ejemplo, si nos imaginamos una disrupción, un evento disruptivo que lleva asociado una amenaza física, pues a lo mejor los afectados inmediatos, entre sus necesidades, están la asistencia médica, la asistencia psicológica, a lo mejor un traslado, evacuación o un refugio in situ, mientras que los afectados subsiguientes pueden requerir otro tipo de necesidades, pues puede ser simplemente información o posibles consecuencias a corto o medio plazo. Y en cuanto al personal de respuesta a incidentes, tendrán asimismo otras necesidades, pues pueden necesitar una evaluación de riesgos actualizada, pueden necesitar también capacidad y autoridad para dar respuesta a ese incidente, pueden también tener necesidades en cuanto a su bienestar, puesto que pueden estar sometidos a un fuerte estrés al dar respuesta continuada a incidentes disruptivos. Otro de los pasos previos o precursores es la definición de atributos. Ya vimos en la norma anterior lo que era un atributo. Entonces, en relación a los recursos humanos, las organizaciones deben evaluar amenazas, identificar riesgos que afecten a los recursos humanos, garantizar un entorno de trabajo seguro, priorizar comunicación eficiente y eficaz y la protección de personas durante una disrupción. También va un poco asociado con el deber de asistencia que acabamos de ver. Y hablando cómo estamos de personas, pues tenemos también que identificar competencias individuales de equipo. Hay que identificar roles y responsabilidades específicos y también en función de ellos analizar las necesidades de aprendizaje, realizar programas para materializar ese aprendizaje y después pues validarlo y mantenerlo. En relación a los procesos, también tenemos tres grandes bloques. Uno se trataría de planificar. La planificación conlleva el análisis de impacto en el negocio, que también lo vimos en el encuentro anterior bastante en detalle, y después ya más vinculado con las personas, la gestión de riesgos relacionados con las personas y todo lo relacionado con su educación, aprendizaje y desarrollo, experiencia, no solo dentro de la empresa, sino quizás con homólogos de otras organizaciones que se hayan enfrentado a disrupciones similares, y también la sensibilización en toda la organización. El segundo bloque de procesos se trata de hacer la ejecución de la respuesta. Es importante contar con procedimientos de respuesta a alertas tempranas. También ante ciertas disrupciones, y esto ahora lo tenemos muy presente, pues aspectos de movilización, teletrabajo, restauración, estrategias de apoyo a las personas, comunicación es muy importante. Y esta norma además incluye un capítulo, un apartado dedicado a la gestión del impacto de los problemas relacionados con los viajes
puesto que los considera una parte estratégica de ciertos negocios, ciertas organizaciones. Y por último, y no podía faltar, verificar, actuar, revisión y mejora continua. A través de la revisión de los riesgos, elaboramos ejercicios para aplicar la mejora continua, teniendo en cuenta no solo opiniones propias de nuestro personal, sino de otras organizaciones externas. Y todo ello registrado a través de informes u otros registros. Esta norma finaliza con 2 anexos informativos. Uno de ellos trata de la gestión de la respuesta psicológica, tanto para un incidente psicológico crítico general como un incidente psicológico crítico en el propio lugar de trabajo. Y bueno, da unas pautas y unas directrices para gestionar todo esto. Y por último, el anexo B informativo aborda deberes, requisitos, destrezas, atributos y los desafíos a los que se tiene que enfrentar el equipo de respuesta a familiares que pueda tener una organización ante cualquier evento disruptivo. Pues por mi parte esto sería todo. Gracias por su atención y si hay alguna cuestión, pues estaré encantada de resolverla. No escucho. Buenas tardes. Perdón, creo que no se me oía. No, ha sido culpa mía. Perdón. Sí, ha sido culpa mía y no tenía activado el micrófono. Nada, simplemente, Ana, muchas gracias por mostrarnos el escenario de normas y proyectos en desarrollo y aquellos comités y países que están más activamente implicados en estos desarrollos. De lo que has presentado me surge una duda. Igual que en las normas de continuidad de negocio, se comenzaron a desarrollar a nivel internacional en ISO y luego posteriormente pasaron a ser normas europeas. Para aquellos que no estén demasiado familiarizados con el entorno de la normalización, el mundo de la normalización, bueno, pues hay un sistema de normalización internacional y luego hay un sistema de normalización europeo. A nivel europeo participan los países europeos. Y se trabaja, como no puede ser de otra manera, pues en la mayoría de los casos o en muchos casos de manera conjunta. Salvo en aquellos casos en los que tiene una especial implicación el marco regulatorio europeo, las directivas europeas, en los cuales bueno, pues se desarrollan normas europeas más específicas acorde con la legislación. Pero este no es el caso. Entonces, lo que ha ocurrido con continuidad de negocio es que las normas se empezaron a desarrollar a nivel internacional y hace unos años se pasaron a ser norma europea. El ser norma europea significa un sobreapoyo, un reconocimiento por parte de los países europeos que también lo habían dado a nivel internacional. Entonces, bueno, esto significa que esa norma es válida también en un entorno europeo. Y como he dicho, eso ocurre con las normas de continuidad de negocio. Tiene una peculiaridad el tener una norma europea que los países, bueno, el origen de todo lo que es el sistema de normalización es el permitir, facilitar el libre movimiento de productos y de servicios en Europa. Entonces, el que haya una norma europea tiene un impacto importante hacia los países. Los países debemos anular las normas nacionales potencialmente en conflicto con la norma europea. Lógicamente, porque si por un lado abres barreras, pero luego por otro lado las cierras, pues no tendría sentido. Pero en este caso, pues efectivamente tampoco es así. Entonces veo que a nivel europeo solamente está adoptada, son las siglas EN, cuando pone sigla ISO delante de la referencia de la norma es una norma internacional y cuando pone ISO EN es que ha sido ISO y luego se ha adoptado a nivel europeo. Y luego ya cuando pone UNE es que UNE a nivel nacional en España la hemos adoptado y la hemos incorporado al catálogo. Solamente está adoptada como norma europea la norma de vocabulario.
El resto está en proceso de consideración, que estos formen parte del marco europeo. ¿Hay algún debate a nivel internacional? Pues bueno, en parte ya lo has explicado tú muy bien, aunque hay acuerdos entre ISO y CEN y muchas veces los comités trabajan en paralelo en el desarrollo de los proyectos, de manera que cuando se publica una norma ISO a las pocas semanas aparece la EN ISO. En el caso de la resiliencia, también es cierto que el ISO TC292, como ya he comentado antes, se creó a raíz de otros anteriores que estaban más focalizados en Social Security. Y si bien en el Comité Europeo de CEN, en el 391, sí han adoptado las de continuidad de negocio, al final, bueno, un comité europeo, el contexto es más pequeño, ámbito geográfico más pequeño, distintas prioridades y distintas necesidades. Y a día de hoy no está pensado iniciar estos proyectos ni adoptar estas normas. Pero quién sabe si en un futuro próximo, además, pues dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues yo entiendo que pronto se lo plantearán. Muy bien, Ana, gracias. Y otra cosa, el panorama que nos has presentado, podemos dar como un catálogo ya cerrado y concluido de estándares internacionales en el ámbito de resiliencia, o os espera algún nuevo proyecto, nueva iniciativa o alguna revisión de los que existen? Pues en principio, en cuanto a resiliencia organizacional, que tenemos la 22316, estas normas por directivas de ISO tienen una vigencia de 5 años. Además, bueno, revisando la 22316 y la 330, realmente están de actualidad. Puede ocurrir que nos ocurre en algunas normas, y en concreto la de vocabulario, que es la de las más nuevas porque es de 2018, la ISO, y ya está en revisión, está en una de las fases más avanzadas de votación, pues que haya que modificarla pues a petición de algún país miembro o porque hay cambios en el mercado, en el sector, y surja esa necesidad de revisarla antes de que transcurran los 5 años de vigencia. Y luego pueden aparecer proyectos paralelos de otras vertientes de la resiliencia. Por ejemplo, en este caso, en el TC292 ahora hay abierto un proyecto de resiliencia urbana, donde se da pues el marco, los principios, directrices para esta resiliencia que realmente no es la resiliencia organizacional. Entonces, también lo mismo, aunque la norma yo creo que está de plena actualidad, pues quizá con toda esta situación de la pandemia surjan motivos para revisarlas. Gracias. Sí, justamente por eso te lo preguntaba. Y en cualquier caso, quiero añadir que esto, aunque hablamos en un SE, van a revisar, esto estamos todos dentro. No quiero que perdamos protagonismo los países, los organismos de normalización y todos ustedes, sus organizaciones y sus empresas, los que hacen que se elabore una norma, se modifique una norma, se anule una norma, son las organizaciones. Cualquier organización o cualquier grupo de interés que quiera poner en marcha la elaboración de una norma, la revisión de una norma, porque se han detectado prácticas que la pueden mejorar en una primera fase de implantación, pueden hacerlo. El proceso no es fácil. No es fácil en el sentido de que se trata de llegar a un consenso internacional o a un consenso europeo. Es complicado a veces ponernos de acuerdo con nuestro colega de trabajo que está en un país con nuestra misma cultura, economía y estrategia. Pues imagínense debates y discusiones en aspectos de las normas con mundo asiático, entorno mundo africano, europeos, americanos. Pero es conseguible y tenemos muchas experiencias a nivel español. Entonces, bueno, vamos a hablar en SE, puede hablar en una tercera persona, pero todo lo que estamos contando lo han puesto en marcha países y lo han puesto en marcha organizaciones que creen que es una estrategia global de posicionamiento económico y de competitividad el apostar y trabajar bajo normas. No quería que se nos escapase esta parte, porque es uno de los objetivos del encuentro, que se sientan más cerca de cómo funciona el sistema de normalización y cómo se puede influir en él. Bueno, pues después de Ana nos va a presentar Pedro Pablo López,
la visión de la resiliencia, la metodología de implantación y, como he dicho, cuánto tiene que ver la cultura en este entorno. Pedro Pablo tiene una amplísima experiencia empresarial y también es un colaborador en el desarrollo de estándares. Destacaría que es miembro fundador y presidente de Continuum y del Observatorio SIGECO, Instituto de Continuidad de Negocio. Lleva más de 35 años de experiencia abordando aspectos de tecnología, de auditoría, de seguridad global, privacidad, continuidad y resiliencia, compliance, gobierno del dato, todos estos conceptos que enumeramos uno a uno, pero cada vez están más relacionados, tanto en su origen como en su gestión, como en su explotación. Así que, Pedro Pablo, cuando quieras, por favor. Buenas tardes o buenos días, dependiendo la ubicación geográfica a todos. Muchas gracias, Paloma, y a todo el equipo de UNE por invitarnos en nombre de Continuum y en el mío propio, y por las ayudas recibidas para la conexión también. Quiero sumarme, como hizo Paloma al principio, al duelo y recuerdo de todas las víctimas y fallecidos por COVID-19 en todos los países del mundo. Y sin más, pues voy a pasar a comentaros la visión que tiene Continuum, quienes Continuum, sobre todo lo que es resiliencia organizacional y social de forma sostenible, ¿no? Creo que es un plus que os contaré ahora, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, confirmar que al final, perdón, un segundito, que esto de compartir pantalla, a ver si soy capaz de... Bien, vale. Bien, pues la idea es construir la resiliencia y hablamos de la resiliencia ya 3.0, coincidiendo con la tercera década que estamos en el siglo XXI, en el año 2020 al 2030, ¿no? Le hemos denominado un acrónimo que se llama ROS, ¿vale? Por aquello que sea un poquito más fácil de recordar, que es Resiliencia Organizacional y Organizacional Sostenible, ¿vale? Y de alguna manera, pues también tenéis mi email en la presentación y os la vamos a facilitar para si tenéis alguna duda, algún contacto, algún interés en colaborar, pues adelante, ¿vale? Continuum, también tenéis aquí cuál es nuestra web, institutodecontinuidad.es. Tenemos además otro que hemos creado justo con todo lo que es COVID-19, un foro denominado Resilium. Resilium es una marca también del instituto, en el cual pues es un ámbito de colaboración precisamente para, en este caso, a raíz de la crisis de coronavirus y además como en el foco de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de tal manera que están sumadas pues del orden de entre 20 asociaciones, fundaciones, colectivos de ámbito tanto latino como también dentro de España, ¿vale? Y estamos además en un proceso ahora mismo de un manifiesto que hemos creado, que todavía no hemos publicitado. Estamos en el proceso de adhesión que se cierra este mes de mayo, para luego a lo largo del mes de junio pues ya iremos publicitando poquito a poco. En adelante, hacemos también 10 años como instituto. Como instituto nos fundamos en el año 2010 a primeros. Y nuestra fórmula, nuestra visión es cultura, pero con la suma de voluntades porque multiplica el valor, ¿no? Esto es una cosa de todos, no es una cosa de uno solo. Siempre con una actitud además de respuesta ante lo inevitable, de alguna manera. De tal forma sabemos que las crisis o los eventos nos van a suceder. Y siempre Continuum es lo que continúa en el ámbito latín, continuos, continúa, continuum, ¿vale? Viene del latín y cogimos los 3 puntitos como referencia para lo que era el instituto. Nuestra misión es crear, divulgar y fomentar a todos los niveles de la sociedad esta cultura de resiliencia organizacional y social sostenible. La continuidad, por supuesto, está embebida en ella misma. Cooperando en equipo por una victoria común, ¿no? Y en pro de nuestra resiliencia, esta resiliencia que llamamos 3.0. La 1.0, digamos que la hemos denominado la primera década del año de los 2000, ¿vale? Hasta el 2009-2010. La segunda década, desde que se formó el instituto ya, digamos que era la 2.0 y esta que estamos iniciando ahora sería la 3.0 y a raíz de lo que ha pasado muchísimo más. Bien, ¿qué visión tenemos? Intentar ser líderes en lo posible, ayudando a la referencia en la resiliencia para instituciones, empresas, sociedad, profesionales, promocionando España como centro de excelencia en armonía con países LATAM que están además con asociaciones hermanas de Continuum y con otras asociaciones similares que se preocupan de esta materia. Bien, siendo punto de encuentro como ese foro que os hemos comentado, Resilium, o liderando iniciativas que tenemos varias en curso. El alcance de la continuidad de negocio nos tiene que permitir de alguna forma a una organización o a una sociedad en general
Tolerar, lo primero, la flexibilidad ante situaciones límites y sobreponerse a ellas. Eso es uno de los principios de la resiliencia, que como bien ha explicado Ana antes, un poco la definición, es sobreponernos, saliendo transformados e incluso evolucionando, ¿no? Siempre con un enfoque holístico, integral, tanto ámbito vertical, horizontal, en general holístico, en todos los aspectos, ¿no? Aquí lo decimos, ¿no? Y para esa visión holística tenemos que analizar el ámbito tradicional de riesgos, pero en su visión global de todos los riesgos, no solamente algunos tipos, los impactos, que hacemos mucho más foco incluso que los riesgos, ¿vale? Porque si se materializan, aunque no haya habido, digamos, serie estadística que los haya previsto anteriormente, pueden tener unas consecuencias a mayores, con lo cual en esos impactos queremos focalizar en impactos y consecuencias a la hora de construir resiliencia, ¿no? Tenemos que ser mucho más imaginativos y aquello que pensamos que no iba a suceder, como está sucediendo con COVID-19, una pandemia después de un siglo, que ya hubo otra en el 1918, si no recuerdo mal, ¿vale? Pues no pensamos que en estas sociedades que tenemos ahora iba a suceder esto, ¿no? Pues ha sucedido y está sucediendo, ¿no? Y parece que viene para quedarse de alguna forma, con lo cual tenemos que evaluar mucho esas consecuencias. ¿Por qué? Porque si no llega a ser un caos, ¿no? Y tiene que haber un líder, como os ha dicho muy bien también en los principios y requerimientos de la norma de la 22.316, que de alguna manera evite ese caos y tenga una partitura que va a ser nuestro plan de gestión de crisis y nuestros planes de continuidad, respuesta, etcétera, etcétera, y recuperación. ¿Cuál es la visión que ve Continuum? Pues la ve tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito sectorial, en esa visión más vertical, como en el ámbito de España, cómo evolucionamos y seguimos en Europa, o seguimos a nivel internacional, o en el ámbito de la comunidad latina, o en cualquier otro. Y siempre de referencia, voy resumiendo, siempre estandarización y colaboración, ¿no? Para nosotros la regla de las 5 Cs, que es cooperar, colaborar, coordinar, comunicar y compartir, ¿vale? Es una cosa básica en esto de construir resiliencia. ¿De acuerdo? Eso es un poco el esquema de Continuum cuando se montó y cuando se creó, por ámbitos sectoriales, que muchos de ellos coinciden con los sectores que tiene también el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad español, en su ámbito de actuación en cuanto a las infraestructuras críticas y servicios esenciales a la sociedad en general. Pues esos sectoriales u otros que podrían ser de otro tipo, ¿no? Continúa a estar un poco como punto neutro, además siempre con asociados, con otras organizaciones, con otras asociaciones, con otras instituciones, con UNE, etcétera, etcétera, desde el cual venimos colaborando a largo tiempo, ¿no? Esa cultura, que comentaba también Paloma, es lo que tenemos que crear entre todos, ¿no? La cultura se crea poco a poco, tanto con buenas prácticas, como con divulgación, como con concienciación, como con aprendizaje, capacitación, en un ámbito multidisciplinar, ¿no? Porque los eventos se pueden producir por cualquier cosa que no somos ni conscientes, ¿no? Y además siempre desde la visión de cooperación también público-privada, no solo en el ámbito privado o en el ámbito público, sino hablándonos entre ambas partes, ¿no? Bien, para que veáis un poco la historia, ese comité de lo que era Social Resilience, que era el 223 de ISO, pues tenía un subcomité asociado al 196, que en el 26 de marzo de 2010, colaborando con lo que era entonces UNE/ENOR, porque no estaban totalmente 100% separados como ahora, pues el presidente, que es presidente de honor de Continuum, que es César Pérez Chirinos, que estaba en el Banco Central Europeo de Asesor, Banco de España, Tesoro, etcétera, dentro de España, en diferentes funciones, pues era el presidente de ese comité que se creó, y el vicepresidente era Fernando Sánchez, que es el director del CNPIC, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, con una hoja de ruta y escenarios que se presentaron en aquel momento a raíz de la Directiva Europea de Infraestructuras Críticas de 2008 y toda la legislación posterior que se ha ido emitiendo y adoptando poco a poco para generar esa cultura de continuidad de negocio para conseguir la resiliencia de alguna forma, ¿de acuerdo? Con lo cual la continuidad en sí es una vía complementaria y más para conseguir esa resiliencia, no es la única. Bien, esa visión tiene que ser holística, ¿vale? Y ya decía en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo que proteger Europa de ciberataques e interrupciones a gran escala, aumentar la preparación, seguridad y resistencia en aquel entonces. Esto es fuente diario oficial de la Unión Europea de septiembre del 2010. Figuraros que han pasado prácticamente 10 años, ¿no? ¿Qué es resiliencia? Pues ese aguante, resistencia frente a un ataque o frente a un evento, ¿vale? Pensar que aquí no solamente son los deliberados, sino también los no deliberados, ¿vale? Pueden ser causas climáticas o cualquier otro, o incidencias, ¿vale? Capacidad para reconstruirse después del mismo, incluso transformarse y salir fortalecido. Es muy importante tener en cuenta esto. Normalmente, en una situación de resiliencia extrema, no volvemos a la misma normalidad exacta que teníamos antes. Siempre salimos cambiando, de alguna forma, esa situación y evolucionando. ¿De acuerdo?
Nosotros dentro de Continuum teníamos un órgano que lo constituimos también como asociación, pero ahora estamos en proceso de dejar el órgano dentro de Continuum también por aquello de ahorrar costes administrativos y esfuerzos, que tenía una misión que era unir toda la parte de lo que era seguridad integral, lo que era protección civil, lo que eran cuerpos y fuerzas de seguridad, cuerpos de apoyo, etcétera, etcétera, en toda la parte de protección ciudadana también, vamos a decirlo así, en las leyes pertinentes en cada país que pueden regirse, ¿no? Entonces, creamos esa misión también con la visión de tener un observatorio de cómo complementar la parte de continuidad con todo esto para lograr precisamente esa resiliencia, ¿no? De modo más también operativo. Bien, si esperamos a que surja una crisis para preparar la respuesta, pues será demasiado tarde, ¿no? Y todos estamos viviendo de alguna manera, pues que la mayoría de los países pues no estaban preparados al 100%, ¿vale? Para enfrentarse al COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos que anticiparnos en todo lo posible y, como muy bien comentabais antes, el ejemplo del submarino es un ejemplo del cual partió el ISO 223 en su día a raíz del incidente del Kursk del submarino ruso. Y es un ejemplo típico, ¿no? O sea, me tengo que anticipar a todo lo que me puede sobrevenir, aunque no lo vea, aunque no sepa que está ahí, ¿no? Entonces, dentro de SIGECO creamos como, dentro del logo de SIGECO, que era el que poníamos como la resiliencia, el verdecito, ¿vale? Con una leyenda de colores y esta diapositiva para nosotros es la base de cómo construir esta resiliencia, ¿vale? La base está uniendo todo de alguna manera en esa visión holística y lo que dice es que tengo que ver la prevención, incluso la predicción, basada en análisis de riesgos y en normativas como la ISO 31000, que nos está ayudando a todos como punto de referencia, muchas más buenas prácticas seguro que están también, y mirando ese análisis de contextos, ese análisis de escenarios posibles, esas amenazas o impactos que nos pueden dar y sus consecuencias. Por otro lado está la parte de la seguridad, ¿vale? Ese azulito que todos conocemos, de alguna forma, en el que va a hacer monitorizar, detectar, proteger normas como sistema de gestión de la 27000 o la más reciente, la 27035, en cuanto a toda la gestión de incidentes y notificación, muy importante. En esa visión integral de la seguridad, en la cual sube la física, la lógica, la ciberseguridad, la laboral, todo tipo de seguridad, de la industrial, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene que ser integral, tiene que estar preparada con protocolos de respuesta también para los incidentes y con todo el elenco de soluciones y servicios. Luego tendríamos de alguna forma la continuidad que tiene que estar prevista, por eso la ponemos en ese antes, ¿vale? En lo que serían las fases de recuperación, con toda la serie de normas, pues ISO 22301, 22318 para la cadena de suministro, 22330, 22332, etcétera, etcétera, para ayudar a la creación de los planes, lo que ha comentado Ana María en su ponencia y demás. Planes de contingencia, planes de continuidad, planes de recuperación, bien, pero sin dejar de lado que no está estrictamente dentro de lo que es ahora mismo el alcance del TC 292, que yo ya he transmitido aún en mi inquietud al respecto de que la norma ISO 22320, la cual tuvimos el gusto, yo he estado trabajando más de 31 años en RSI, en la Caja Rural, montando todo esto, y además como empresa piloto también con AENOR, en muchas de las normativas de certificación, que no tiene por qué certificarse uno, pero sí en la adopción o certificación como símbolo de madurez, ayudando incluso al Ayuntamiento de Tres Cantos a certificarse en esta norma, ¿vale? En el ámbito de protección civil, por eso ponemos el naranjita, el color. Y de alguna manera las emergencias es como si pensamos que vamos al médico y no tuviésemos urgencias, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Aunque no tengamos el plan de continuidad totalmente estricto, sí tenemos que tener unos mínimos protocolos de enfrentarnos a casi cualquier emergencia que pueda surgir, ¿no? Y aquí, en el caso de la 22320, quiero hacer mucho hincapié, porque básicamente tiene tres epígrafes importantes, que es el mando y control, la gestión de la información pasiva, que son todos los posibles planes, protocolos que tengamos, y la gestión de la información activa, que es toda aquella que se va generando durante la emergencia o durante la situación de crisis, ¿vale? Además de gestionar esa crisis. Y aquí usar muchas cosas que hay que nos pueden venir muy bien. Hablamos antes de la ISO 22316, de la parte de las personas, ¿no? Pues en los planes de autoprotección, basados en el Real Decreto en España, en el 393 del 2007, de autoprotección, ¿vale? Sí que hay equipos que intervienen en esa autoprotección, que es la protección de la propia organización, y además se pone en consonancia con los planes de protección civil territoriales que puede haber en cada, sean locales o sean regionales o sean estatales, ¿vale? Y además se ponen en consonancia también con los planes de apoyo operativo previstos en las leyes de seguridad PIC, de protección de infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es muy importante lo que es la respuesta, ¿de acuerdo? Y luego la resiliencia es esa superación, transformación que hemos puesto alineada más a la 22316 sobre todo en general para conseguir esa sostenibilidad y esa fiabilidad, ¿de acuerdo?
Bien, perdonad que me haya extendido, pero esta es un poco la diapositiva que más os quería transmitir, quizá. Y bien, nosotros siempre venimos hablando de este modelo de ciencia social y un poco global, en esos tipos de decálogos, ¿vale? Dejando siempre claro que las 4 últimas son fundamentales en cuanto al entrenamiento y capacitación de las personas. Figuraros justo la norma, la 22.330, asociada a las personas, ¿vale? No solo desde su protección o prevenir que les pase o socorrerles cuando les pasa, sino de su capacitación para operar en esos equipos multidisciplinarios, porque luego se convierten en personal crítico en los vías o en los análisis de impactos o en los servicios, etcétera, o en los procesos. También el acceso ubicuo o intercambio de información, esto es fundamental, ¿vale? Porque puede que hemos tenido la suerte de más o menos reaccionar con situaciones de que el teletrabajo y como estamos haciendo ahora, están soportando las comunicaciones y las infraestructuras, pues este brutal aumento de volumetría, de conectividad y de datos y de vídeos y de todo, ¿no? Entonces, si esto fallase por alguna fórmula, el acceso ubicuo a la información es vital. Hay que tener sistemas complementarios para poder acceder a ella, ¿vale? La toma de decisiones basada, sobre todo, en ayuda de inteligencia cada vez más es necesaria también, ¿vale? En la ISO 38500, que fuimos en el caso de Resell en su día, en el año 2010, la primera empresa a nivel mundial en obtener un certificado de AENOR de conformidad de adopción de esa norma, hay 3 principios básicos de la norma, que es monitorizar, evaluar y dirigir, ¿vale? Figuraros es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir tomar decisiones, ¿vale? Y luego una cosa importante que nunca debemos olvidar es las lecciones aprendidas. De toda crisis hay que anotar y hacer una especie de revisión forense de todo el timeline de la crisis para mejorar luego los protocolos de respuesta para crisis posteriores que nos puedan suceder. No olvidar en un aspecto, tanto organizativos estratégicos, ¿vale? Con ámbitos de políticas o de estrategias o de metas o de grandes objetivos, todos los ámbitos de gestión y tácticos, ¿vale? De todo lo que son protocolos, procedimientos, responsables, gerencias, etcétera, los técnicos y operativos, pero muy importante, los 2 que se han comunicado, que también están inmersos de alguna forma en la 22.316, en esos epígrafes que ha comentado Ana. Los globales y comunicación y los culturales y capacitación. Bien, ¿por qué? Porque tiene un impacto económico y social, como estamos viendo en la crisis de COVID-19, tiene un impacto operativo, he puesto a los pobres sanitarios que nos están ayudando con todo su cariño y con un tema importante que luego quiero comentar, ¿vale? Tecnológico de las infraestructuras, lo acabo de decir, si no podríamos tener esta conectividad de tantas personas y de tanta gente teletrabajando. Humano, ¿vale? En los que operamos todo esto, si no tuviésemos el compromiso también de cada uno de cambiarnos de la noche al día, estar en casa y seguir operando nuestros servicios, nuestras empresas o nuestras asociaciones, no podríamos. Y además son globales interdependientes. Todos dependemos unos de otros. Estamos diciendo, si no hubiese energía, pues las comunicaciones seguramente no funcionarían. Si no hubiese comunicaciones, no nos podríamos solventar esta crisis que tenemos. He puesto de referencia una diapositiva que suelo poner y he retocado un poco añadiendo las últimas normas, que la certificación en sí no es obligatoria. Ahora, la certificación, por ejemplo, de normas ayuda a la madurez de que una organización pueda adquirir. No tiene por qué, simplemente es una ayuda, ¿vale? Pero sí quería resaltar, lo importante es la adopción del contenido de las normas y sobre todo tropicalizado, adaptado, ¿vale? Que luego José Luis Bolaños comentará en su exposición, a la organización donde estemos o al ámbito donde estemos implantándola, ¿vale? Es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y siempre en esos 3 niveles. Las intento colocar, las de más arriba es un nivel más estratégico, las del medio vamos a decir que es un nivel más gestión táctico y las de abajo son más operativas, técnicas, aunque todas tienen un ámbito de todo, ¿no? Es muy difícil separarlas. Bien, acordaros que el sistema de certificación o calificación nos ayuda a medir, como digo, la madurez y alinearnos con las mejores prácticas para ser también cumplidores, compliance, ¿no? Compliance en 3 aspectos, no solamente en el ámbito de cumplimiento normativo, sino en el ámbito de cumplir los compromisos adquiridos con todas nuestras partes interesadas y compliance en la parte de comportamiento. Y aquí engarza con otra serie de normas que estaban ahí puestas, como son la ISO 37000 o la UNE 19600 en cuanto a compliance, o la No estoy escuchando a Pedro Pablo. Ahora se había silenciado el micrófono, perdón. Sí, Pedro, perdona, ¿no estás compartiendo tu presentación? Perdona, pues le he dado a compartir, ¿eh? De hecho, tengo la flechita aquí puesta, que dice dejar de compartir.
Bueno, pues inténtalo otra vez, a ver si vuelve a subir. Sí. Espera, la descomparto un segundito. Sí, y la vuelvo a compartir para dar. Sí. ¿Se ve ahora? Sí que se ve. Perfecto. Sí. Bueno, no sé si había algún tema por la red o por algo. No lo Bien, sé. simplemente decía que todo esto debe ser la consecución de lograr una estrategia de vocación de servicios fiables basados en esa seguridad global integral, con la continuidad de negocio, la tecnología y la información, con continuidad de personas e infraestructuras, gestión de emergencias y autoprotección, y además siempre con metodologías de análisis y gestión de riesgos de referencia, con un modelo de calidad y mejora como el que está escrito dentro de UNE y de AENOR o cualquier otra entidad de normalización, etcétera, o una apuesta por la innovación y la capacitación, ¿vale? Aquí no dejemos de lado la experiencia, que es muy importante, ¿vale? Bajo un nivel de transparencia y en busca de la excelencia, ¿vale? En un marco, transformando la organización bajo un marco de gobierno, conformidad y compliance. Conformidad quiere decir que demuestro que cumplo, ¿vale? Por eso hablaba yo que muchas veces las certificaciones, las auditorías, las calificaciones u otros mecanismos, ¿vale? O a veces supervisiones de reguladores, nos van a demostrar ese cumplimiento, ¿vale? Hacía mucho hincapié tanto Paloma como Ana en esos informes, ¿vale? Que hay que dejar de alguna forma para dotar de servicios fiables a todas las partes interesadas y satisfacer un poco al ecosistema de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien. La cadena de suministro es un agente que hemos querido señalar aquí porque en una crisis como la que tenemos, en el modelo de construcción de la resiliencia global, ¿vale? Es vital. Esas interdependencias que tenemos, todos tenemos proveedores o tenemos cadena de suministro. Y cuidado que algunas de ellas, la gestión que podemos tener hasta ahora, pues es buena, mala, regular o basadas en un contrato o en un modelo de simplemente gestión de servicios. No eso solo vale, ¿vale? Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿vale? Os dejo ahí algunas, no voy a entrar en todo el detalle sin nombrar ese caso porque creo que para la resiliencia es vital que estén imbuidos dentro del proceso, siempre hablando de estos impactos que nos pueden causar los procesos, las tecnologías, las infraestructuras, la información y las personas. Las personas son clave, ¿vale? Y sin cultura mucho más. Por eso señalo ahí un poco en ese aspecto. El modelo de análisis de riesgos, que por ejemplo os he puesto aquí uno de los talleres de Alastria, que también soy miembro de la Comisión de Resiliencia de Alastria, de blockchain, es el ámbito España, y del grupo de GT Ciber, pues en el modelo de análisis de riesgos al final es lo de siempre, ¿no? Analizar esos 4 componentes o 5 que hemos visto para reducirlo, transferirlo, aceptarlo o evitarlo, ¿vale? No podremos llegar al riesgo cero normalmente nunca, ¿vale? Importante también que tengáis esa visión y siempre pensar los impactos, ¿vale? ¿Por qué? Desde la experiencia. ¿Por qué? Porque si los servicios no son sostenibles, esos son costes, y los clientes nos ven como imagen que no podemos dar ese servicio. Cuando hablo de clientes hablo de usuarios, hablo de ciudadanos, hablo de cualquier usuario que utilice algo, ¿vale? Y genera desconfianza y eso afecta a nuestra reputación, ¿vale? Con lo cual incluso va a afectar otra vez de nuevo a los costes, porque pueden bajar las acciones si somos una empresa cotizada. ¿De acuerdo? Bien, ¿para qué hacemos todo esto? Para ayudar al gobierno de la compañía, para conseguir sostenibilidad, porque queremos estar en el tiempo, ¿vale? No queremos que nuestra compañía desaparezca, figuraros la cantidad de puestos de trabajo que está costando una crisis como esta, ¿vale? Fiabilidad, que podamos operar de forma consistente, fiable, disponible en el tiempo y segura, ¿vale? Y aportar valor y eficiencia, que además pues ese valor sea tanto en los servicios a la sociedad como el propio valor al accionariado, y además a un coste lo mínimo posible, bajo los primas de transparencia, de resiliencia y de compliance. Pongo ahí algunos puntos que, ¿por qué? Porque todo esto va, en función de cómo yo lo haga de maduro y lo consiga, va a mejorar la reputación y la imagen de mi compañía, de mi organización, en definitiva de mi sociedad. Entonces ese es un poco el aspecto que os queríamos trasladar. Bien, esto no es una cosa ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Paloma, ni de Ana, ni de todos vosotros. Es una cosa de todos, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que tenemos que sumarnos y además es un deber. Los ciudadanos también, como sociedad civil, tenemos el deber desde nuestro ámbito de colaborar en todo esto, ¿vale? Somos los primeros que si no demostramos responsabilidad, pues no podemos llegar a eso. 3 lemas importantes que deben seguirse. Lo pongo como la seguridad, pero súmate al reto porque empieza por uno mismo. Una empresa u organización es tan segura y resiliente como lo sean sus personas, sus procesos, sus infraestructuras, tecnologías, sus datos, su cultura, en definitiva. Y solo la proactividad y la prevención en los temas de continuidad podrán garantizarnos una mejor resiliencia, una mejor respuesta, una mejor reacción, etcétera. Hay que crear una cultura, un ADN que incluya gobierno, riesgos, compliance, seguridad, continuidad, emergencias, la suma de todo eso por defecto, por diseño y por definición. ¿Vale? Sabéis que en privacidad ya se habla mucho de por defecto y por diseño. Yo
incluyo la parte por definición, las 3Ds, ¿no? Yo soy muy de 3Ds, 3Cs, esas cositas que me gustan mucho, ¿vale? Y además una cosa importante que es lo que os quería decir y transmitir, ¿vale? Actitud y perseverancia. ¿Y qué es esto? Pues mira, según la RAE, la palabra longanimidad, que a muchos no sonará, ¿vale? Que es un tema, dice, la longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. También se refiere a la benignidad, la clemencia y la generosidad, porque también tiene ámbitos más de otro ámbito más éticos y demás. Pero es importante que para construir resiliencia tengamos en cuenta esta palabra, ¿vale? La RAE también nos da ahí un poco la definición: grandeza, constancia de ánimo en las adversidades, o benignidad, clemencia y generosidad, ¿vale? En otra afección. Es importante, muy importante, ¿vale? Esto va de personas, ¿vale? Va de personas. Bien, trabajando duro, por supuesto, alcanzando retos y que otros no creyeron que había que ir por ese camino para superar esa adversidad y conseguir esa resiliencia. Y voy terminando. Nuestro sueño, un poco el de Continuum, también es evolucionar hacia una red latinoamericana, construir incluso posteriormente una red euro-latinoamericana de resiliencia y que esto se vaya extendiendo como concepto al mundo en general. Continua tiene presencia también poco a poco en Latinoamérica, pues en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú, México, República Dominicana y Brasil poco a poco. Algunas están constituidas como asociación, otros todavía como profesionales que están incipientes, pero bueno, bien está tal. Acordaros del orden, de los costes, acordaros siempre en las situaciones de continuidad y crisis de preservar el orden, es esencial, no podemos permitir que se desordene la cosa. Y bueno, aquí os dejo algunas cosas que no voy a entrar a comentar, simplemente está en nuestra presentación. Acordaros las conclusiones que os pongo aquí, la ventaja de estar preparados, de los retos con la sociedad digital en la que vivimos, ¿vale? Os la dejo ahí como la presentación se va a distribuir. Esto es la tendencia, continuidad integral y resiliencia, bien. Y sin más, si no tenemos esto, pasan cosas de este tipo. Recordar que todo aquello que no continúa muere, esto es como las flores, salen en primavera y luego si no las riegas, pues el sol las quema. Bien, nosotros queremos construir desde Continuum Resilium esta red, de alguna manera. En Continuum vinimos pues sembrando, con humildad y vocación de servicio. Estamos trabajando para sumar y crear valor poco a poco. Hablamos de esas tres, resiliencia 1.0, 2.0, 3.0, en la cual ya estamos embebidos. Y simplemente deciros que en los próximos 10 años, pues un poco, esto es un poco parte de los planes que tenemos dentro de continuidad, los primeros 5 años inicialmente y los agrandaremos posteriormente, ¿vale? Para deciros que no es algo que se nos ha inventado ayer, que llevamos 10 años en el mercado y en otros consorcios y desde el año 2000 en adelante. Bien, y que la suma de voluntades termino como empiezo, ¿vale? Multiplica el valor y el éxito, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queréis contribuir, sumar, multiplica, sumaros. Bien, muchas gracias y un placer haber contribuido y cualquier pregunta a vuestra disposición, bien ahora cuando Paloma le paso o bien a través del correo de presidente institutocontinuidad.es. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo. Súper interesante, la verdad. Muy además en la actualidad diaria y en el corto plazo de qué va a pasar en la nueva normalidad. Recuerdos interesantes, importantes de los inicios del Comité Nacional de Continuidad con César y con Fernando, que pusimos en marcha un poco también para apoyar todo el despliegue de la continuidad de infraestructuras críticas. Espero que reactivemos en breve el comité. Creo que es una mesa importante, es una mesa nacional para poder tener de manera directa la información de lo que se está cociendo a nivel internacional y además para influir en los desarrollos internacionales desde todo este conocimiento que estamos plasmando y que tenemos en España. Y por supuesto pues para dar cabida a cualquier iniciativa nacional que pueda complementar y enmarcarse en nuestro escenario nacional o incluso elevarla a nivel internacional. Después del ciclo de webinarios, posiblemente haremos alguna acción para formalizar la constitución del Comité Nacional. Voy a aprovechar para resolver una cuestión que han preguntado en el chat y que me ha parecido curiosa. Comentan que si la ISO 22313, publicada en 2020, que habla además de su uso en situaciones especiales de pandemia, ya se conocía lo de el COVID. No se conocía, vamos, por lo menos a nivel general. Las normas internacionales tardan una media de 2-3 años en publicarse, en desarrollarse, con lo cual el que se haya publicado en febrero de
del 2020 supone que como poco se ha empezado a revisar. Bueno, esta norma es una edición del 2020 y deriva de una revisión de una primera versión del 2012. Pero como poco se ha empezado a desarrollar, no sé, 18 meses mínimo antes, no tengo cuando se empezó a actualizar exactamente, pero 18 meses antes, con lo cual es imposible. La vía o el origen de su revisión fue que esta norma se apoya en la 22301, el referente de certificación para continuidad de negocio, y se revisó, se adaptó a la nueva estructura, a la estructura de alto nivel de ISO para hacerla integrable con otros sistemas de gestión como calidad o medio ambiente, y eso provocó que las normas que complementaban a la 22301, que las normas que complementaban a la 22301 pues también se revisaran. Y ese es el caso de la 22313, pero lógicamente aplica a situaciones que difícilmente nos podíamos imaginar que sucedieran, al menos a nivel global, pero lógicamente aplica a pandemias y a otro tipo de desastres provocados o naturales. Eso por mi parte. Y luego para Pedro, sí que te quería... Bueno, hay muchísimas cuestiones relativas a tu presentación. Luego vamos a abordar algunas al final. Sí que quería preguntarte si crees necesario una estrategia para crear una cultura de resiliencia sostenible, además. Pues Paloma, precisamente dentro del plan estratégico de Continuum, que José Luis además también conoce perfectamente porque también es miembro de Continuum, de alguna manera está precisamente promover, al menos en España inicialmente, la creación de una estrategia nacional de resiliencia sostenible, ¿vale?, de ámbito organizacional y social. Por eso este manifiesto que os he comentado, que no he querido poner porque no es público todavía, ¿vale?, pero sí que hemos trabajado el manifiesto con asociaciones de Continuum de Latinoamérica también, y ya tengo adhesiones de asociaciones españolas y latinoamericanas al propio manifiesto. Lógicamente, pues sabes que eso cuesta un poquito, hay que dar los pasos para comunicarlo posteriormente, pero vamos, que ya tenemos incluso firmas recibidas de esas adhesiones. Ese manifiesto será el germen para trasladarlo, como ya hemos hecho con algunos decálogos, incluso durante la pandemia. Os puedo decir que la creación del foro Resilium, cuando una noche pues me puse a crear el foro recién declarado el estado de alarma, ¿vale?, pues se notificó unos primeros decálogos que hicimos, se notificó a departamentos como el Departamento de Seguridad Nacional y algunos otros organismos para que ayudar con un decálogo de 10 grandes acciones, en lo posible un grano, una aportación, ¿no?, porque entendíamos que el desconcierto, si bien de alguna manera en algunos casos habíamos tenido experiencias, y Continuum nació mucho también de aquellas experiencias del año 2009 con la gripe A y demás, y en algunas empresas, como cuando yo estaba en RSI, pues teníamos algún plan pequeño, pero por lo menos con ciertas acciones previstas, denominado plan ante pandemias, ¿vale? Pero eso lo tenían algunas empresas, no toda la gran mayoría del tejido PYME, ni mucho menos, ¿no? Entonces, lógicamente, esto sin duda alguna requiere de esa estrategia que estás comentando. No me extiendo más, pero requiere de ello. Muy bien, pues muchas gracias. Debemos, entonces, por lo que me comentas de la futura estrategia nacional, incluir la estandarización y el apoyo en estándares de consenso internacional, entiendo, para impulsar los objetivos o para implantar de la estrategia. Claro, piensa que además la estrategia de resiliencia organizacional y social tendría que estar muy alineada además con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque creemos que es la vía donde realmente podremos conseguir poquito a poquito. Ya sabemos que todo tarda y cuesta, pero gracias también, yo creo, que a lo que habéis comentado antes, a la concienciación que todos estamos sufriendo por las necesidades imperantes, conseguir que eso vaya siendo un germen para que el mundo se dé cuenta que sin resiliencia global, pues el mundo cada vez es más complejo, los riesgos son, vamos, eneplicados, y combatirlos cada vez es más complicado, con lo cual lo de emergencia, urgencia, hay que tenerlo previsto y resolverlo en cualquier caso, aunque no sepa lo que me va a caer. Si no sé si me va a caer un meteorito, una pandemia o un gran incendio, ¿no?, como el de Australia también reciente. Entonces, pues dices, vamos a estar preparados para lo que venga y ya veremos cómo salimos, ¿no? Como si fuésemos bomberos un poco. También. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Pedro Pablo. Luego volvemos a conversar. La última intervención corre a cargo de José Luis Bolaños Ventosa, que ha desarrollado su carrera profesional como director de seguridad en el Grupo Naturgy durante los últimos 30 años.
Si bien quiero matizar que, como nos ha comentado, que desde el 1 de mayo está desvinculado de la entidad. Tiene una amplísima experiencia también profesional en varias organizaciones y entidades, y quiero destacar que ha intervenido en el diseño e implantación del modelo europeo y español de protección de infraestructuras críticas. José Luis nos va a dar la visión práctica de implantación en una organización de un enfoque de resiliencia. Adelante, José Luis. Muy buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias, Paloma, por tus palabras de introducción. Quiero trasladar, en primer lugar, al igual que habéis hecho tú y Pedro Pablo, mi solidaridad para las víctimas y los familiares de las víctimas que han sufrido y sufren esta terrible pandemia. Quiero agradecer también a UNE la oportunidad que me da para poder compartir la visión y la experiencia que he podido tener en este tema, ¿no? Y quiero empezar por decir de qué voy a hablar, ¿no? Pues de esa experiencia de más de 30 años en donde una constante profesional mía ha sido la gestión de situaciones de crisis, ¿eh? Esto es un tema que quiero empezar, que mi planteamiento va a ser eminentemente práctico. Yo creo que desde el punto de vista estructurado, desde el punto de vista de modelo, tanto la presentación de Ana María como la del propio Pedro Pablo, pues ha ayudado a contextualizar muy bien todo el armazón estructural que debe tener un modelo de resiliencia, y ahora pues quiero compartir lo que ha sido nuestra realidad, ¿no? Y en este sentido, pues sí quiero empezar por compartir unas palabras que son del presidente de una gran, quizás la mayor empresa energética, una de las principales energéticas del mundo, que en su entrevista en un diario nacional del fin de semana hacía una expresión que me ha parecido muy interesante compartir, por ver cómo desde la alta dirección se tiene sensibilidad hacia este tema, ¿no? La persona en cuestión es Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y viene a decir que mi primer presidente en Tudor fue Antonio Sanz de Montagut, que era ingeniero como yo y que dijo algo que me quedó grabado: yo soy muy mayor, he vivido toda mi vida crisis y solo he tenido pequeños periodos de bonanza, así que aprende a gestionar crisis. Creo que no puede haber mejor forma de iniciar una presentación para hablar de lo que es la práctica, de la realidad, de la gestión de la resiliencia en una organización, que hablar desde lo que es el sentimiento, la experiencia y la expresión de una persona como es el presidente de una gran empresa. Mi desarrollo profesional, como decía Paloma, ha sido siempre vinculado al mundo de la seguridad, pero con evoluciones, ¿no?, hacia el mundo de la prevención de riesgos laborales, la ciberseguridad, la inteligencia aplicada a la seguridad, la protección de infraestructuras críticas y la resiliencia como elemento aglutinador de todo lo que debe ser un modelo corporativo de gestión global de seguridad y de gestión global de riesgos. Con las palabras del presidente de Ignacio Sánchez Galán, lo que se pone de manifiesto es que las situaciones de crisis van a ser mucho más frecuentes de lo que pensamos en la vida profesional de cualquier directivo, de cualquier gestor de una organización, de cualquier político, y no nos preparan para ello. Ni en las universidades ni en las escuelas de negocios se prepara a la gente para gestionar crisis. Bien, Naturgy, la empresa para la que he trabajado los últimos 30 años, es una gran multinacional dedicada a los negocios de electricidad y de gas en España, norte de África, Europa y fundamentalmente Latinoamérica. Y realmente puedo decir que he vivido en primera persona crisis de todos los tipos y de todos los colores, ¿vale? Si quiero ayudar a contextualizar para decir, oye, cuando hablas de un modelo, ¿por qué habéis desarrollado ese modelo? Pues sí, porque ha sido una necesidad vital en nuestra organización de desarrollar un modelo de resiliencia. Me remonto a la primavera árabe, Egipto, una planta de licuefacción enorme en el delta del Nilo,
Damieta, donde teníamos, bueno, donde tenemos una operación importantísima y que se vio afectada de la noche a la mañana. Si alguien me explica que el señor Hosni Mubarak, presidente todopoderoso del país, Egipto, iba a desaparecer de la noche a la mañana, nadie se lo creería. Bueno, pues ahí tuvimos que armarnos, desarrollarnos y buscar soluciones para evacuar a nuestra gente. Ahí el problema principal era cómo éramos capaces de evacuar a gente que estaba en peligro, ¿no? Bueno, pues ahí la solución que se adoptó en su momento, en esa crisis, pues fue sacarlos con un buque metanero, aprovechando que teníamos esa situación. Hemos vivido situaciones de crisis en Colombia, en un país en donde dando servicio eléctrico, dábamos servicio eléctrico a zonas que estaban bajo el control de la guerrilla. Esto supone un reto importantísimo de cómo eres capaz de gestionar una operación en un entorno en donde ni siquiera el Estado tiene el control, y en un país donde hemos vivido también una situación de crisis gravísima con la intervención de parte de nuestros negocios en el país pues hace algunos años. En México hemos vivido terremotos, huracanes y situaciones derivadas de la delincuencia común organizada, un país en donde no es tanto el terrorismo el problema como la delincuencia organizada con su impacto en la operación. En Chile hemos vivido grandísimos problemas desde el punto de vista de desastres naturales, sobre todo incendios forestales muy graves en el 2019 y más recientemente y sorpresivamente porque una característica común de las situaciones de crisis es el que nadie las había previsto. Si yo siempre las grandes agencias desde el punto de vista de seguridad hacen sus pronósticos anuales, me gusta ver siempre los pronósticos anuales al año siguiente para ver cuántas cosas se han acertado. Y sobre todo lo que sí puedo decir es que de los casos gordos prácticamente ninguno se ha acertado. Se aciertan casos medianos o menores, pero las grandes catástrofes, las daños de crisis no son previsibles y por eso son crisis, porque si las preveyéramos pues podríamos prepararnos. Y desde el punto de vista global, pues lo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia ha sido la enorme debilidad como sociedad y como organizaciones dentro de esa sociedad, y el mundo de la ciberseguridad que ya vivimos en su momento, pues en el año 2017, con el famoso WannaCry. Bien, ¿a qué nos ha llevado todo esto? Por contextualizar esto, para entender de dónde venimos y esto, dónde se generó y estas situaciones, por qué nos provocaron y por qué nos impulsaron a desarrollar. Bueno, primero porque vimos que la resiliencia era un elemento de supervivencia. Primero, elemento de supervivencia, es decir, si tú no tienes una capacidad de resiliencia, no tienes una capacidad de poder mantener tu operación, y nuestro servicio, que es un servicio público esencial, ya no es una cuestión económica, sino es una cuestión desde el punto de vista de servicio público, y que evidentemente no puedes permitirte no prestarlo en las condiciones en las que estás operando, ¿no? Y el segundo elemento, que también sí hemos visto como muy importante, es el de oportunidad. Es decir, una organización resiliente es una organización confiable, es una organización que la gente cree en ella y es una organización en la que, como veremos en el paradigma del mundo de la sostenibilidad que ha apuntado anteriormente Pedro Pablo, pues va a pasar a ser ya no solamente los beneficios y los dividendos de las empresas, los elementos que se van a tener en cuenta, amén de otros, sino también la capacidad de resiliencia de cómo esa organización, cuando yo invierto, cómo esa organización es suficientemente sólida para recibir los embates que el mundo que estamos viviendo pues nos toca realizar. Para construir este modelo, pues partimos del primer elemento, y se ha dicho en la presentación de Ana María, que me parece fundamental, y se ha dicho en la presentación de Pedro Pablo, primero, la conciencia de la alta dirección. Esto no funciona ningún proyecto transversal con vocación de cambiar la cultura de la organización si los de arriba no se lo creen. Por lo tanto, las palabras del presidente de Iberdrola pone de manifiesto una organización claramente alineada con lo que es el sentido de compromiso hacia la resiliencia. Pero esta conciencia se puede lograr por convencimiento o se puede lograr por la tozudez de los hechos. Los hechos, en nuestra experiencia y en la experiencia de las grandes corporaciones, te van obligando a
El segundo elemento importante para construir el modelo, para construir las bases, es el capturar el conocimiento, ¿vale? Y aquí estamos viendo que las normas ISO son 2017, 2018, son muy recientes. Por cierto, que hay que felicitar a UNE por la magnífica visión de traducirlas y trasladarlas y transponerlas al ámbito de España, porque verdaderamente, y no es sorprendente que en Europa no se haya hecho eso. En CENELEC, que es el organismo, otros organismos, como se ha puesto de manifiesto, normalizadores, y pone de manifiesto que aquí tenemos, tanto en España como en Europa, una falta de concienciación, en este caso de la alta dirección de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo y los propios gobiernos de los Estados miembros, sobre la realidad de la importancia de la resiliencia como un elemento importante. Por lo tanto, el elemento de la captura del conocimiento a través de la normalización, a través de la experiencia de las empresas, de las organizaciones y a través del networking, muy importante, la relación con otros terceros, con otras organizaciones. Yo creo que en este sentido, uno de los elementos más interesantes, y hablaremos un poquitín más de ello, de los elementos, porque aquí tenemos los dos modelos, el modelo siempre Estado-Europa y el modelo anglosajón, en donde las organizaciones no esperan que el Estado les vaya a resolver los problemas, sino que se organizan. Y en este caso, yo creo que en el mundo de la resiliencia hay ejemplos magníficos en Estados Unidos o en el caso de Japón, sociedades muy avanzadas y muy afectadas por situaciones periódicas de crisis graves, en donde han desarrollado modelos de resiliencia nacionales muy sólidos. Y el tercer elemento importante, crear conciencia, capturar el conocimiento, es crear un proyecto transversal multidisciplinar dentro de la empresa que englobe a los negocios y a los servicios. Esto no va de solamente que vengan unos expertos y nos digan lo que tenemos que hacer, sino que va de implicar a la organización. Bien es cierto que en una empresa como la que he trabajado de servicios públicos esenciales, existe una enorme sensibilidad porque el servicio público en su operativa tiene que estar funcionando las 24 horas del día y por lo tanto no es difícil convencer. Pero sí es cierto que cuando pasamos de un nivel de contingencia a un nivel de crisis es más difícil convencer a la gente de que tenemos que establecer un modelo y organismos y mecanismos que nos permitan desarrollarlo. ¿Cuáles son los pilares de ese modelo? Los antecedentes, o sea, qué elementos tenemos que tener en cuenta, ya los hemos visto, conciencia, conocimiento y crear un proyecto transversal. Pues los pilares del modelo son, por un lado, el gobierno. Y en el gobierno, es decir, el estructurar un gobierno significa que vamos a tener que desarrollar, y este es el importante valor añadido y que aporta organizaciones como UNE a través de sus normativas, o a través de asociaciones como Continúan, que son asociaciones profesionales de expertos y de otros profesionales vinculados al mundo de la resiliencia, para construir algo que es un esqueleto en donde se digan el qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, quién los tiene que hacer. En definitiva, establecer la regla de juego. Toda empresa que se precie tiene que tener una política de resiliencia. En nuestro caso, construimos una política de resiliencia y esa política de resiliencia, ¿qué significa? Que es una norma común aplicable en todos los ámbitos de la empresa y en todos los ámbitos de la organización, y lo que es más importante, que es exigible su cumplimiento, ¿vale? Si no existe, evidentemente cada uno puede desarrollar lo que mejor le parece, pero realmente establecimiento de una política, procedimientos y normativas específicas pues ayudan a desarrollarlo. Y el segundo elemento, desde el punto de vista importante de gobierno, es el de cumplimiento. Es decir, cumplimiento no tanto como en el sentido que muchas veces creo que tiene la palabra de cumplimiento, que es pervertido, que es de cumplimiento por justificar que tenemos cosas, sino cumplimiento desde el punto de vista de tener un mecanismo operativo claro para medir el nivel de madurez de la organización en sus distintos ámbitos, en sus distintas unidades de negocio, en sus distintos países, del nivel de madurez que tienen para poder afrontar el entorno de la resiliencia. Dentro de lo que es los pilares del modelo, el gobierno, el segundo es la organización, es decir, la organización, la empresa tiene que tener una unidad técnica especializada, ya existe o ya se habla y en el mundo anglosajón tiene más tiempo
la figura del Resilience Officer, la persona responsable o del Business Continuity Officer, pero realmente a mí la palabra resiliencia engloba todo y por lo tanto va más allá, engloba crisis, continuidad, disaster recovery y evidentemente en ese sentido es mucho más potente, ¿no? La unidad especializada, el comité de crisis, tener establecidos y definidos los comités de crisis, los equipos de respuesta de incidentes, los equipos de respuesta de continuidad y todo ello desde una perspectiva transversal dentro de la organización. Por lo tanto, este modelo tiene que estar trasplantado en las diferentes organizaciones de los países. Los países, en nuestro caso, tenían, y las unidades de negocio tienen en cada uno de los países, en cada una de las unidades de negocio, sus comités de crisis específicos en función del nivel de la situación de crisis, si es de ámbito local, si es de ámbito regional o si es de ámbito global, como es el caso de la pandemia. En el ámbito operacional, ¿qué contemplamos? Pues los incidentes, es decir, una de las herramientas más importantes para anticiparnos, para conocer y para prever es, antes de que se desarrolle una situación de crisis, analizar bien esos indicadores previos y es la gestión de los incidentes. Cuando ocurre un incidente, ¿por qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuáles han sido los elementos que lo han propiciado? ¿Por qué no ha progresado más? Evidentemente, analizarlo. La gestión de crisis, la continuidad, tanto la tecnológica como la operacional. En el mundo ciber y en el mundo de la operación ahora mismo tenemos que contemplar esas dos continuidades, la recuperación y, como también se comentaba, pues las lecciones aprendidas muy importantes y todo ello integrado dentro del conjunto de las operaciones de la empresa como un elemento más. Esto no es algo que es un alien, es un elemento externo a la organización de los negocios y de los países, sino que es algo que está embebido, que está integrado y que forma parte de la cultura de la organización, ¿vale? Es decir, yo cuando la gente habla de cambiar las culturas, a mí me gusta más hablar integrar en la cultura. La organización tiene una cultura, pues hay que introducirle nuevos elementos y este, desde luego, y sin duda, es uno de los más importantes para los mundos que hemos vivido, pero sobre todo más para los mundos que vienen. El alcance son los empleados, las empresas colaboradoras, se ha comentado anteriormente. Cada vez más las corporaciones y las grandes empresas trabajan más con el apoyo de empresas colaboradoras y como no puede ser de otra forma y como siempre se dice en el mundo de la seguridad, cada organización es tan débil como su eslabón más débil. Entonces, lo que no podemos es permitir que tengamos unos estándares altos de resiliencia dentro de la organización y aquellos proveedores de servicios para nuestra organización no los tengan. Esto para mí es muy parecido al mundo, al enorme trabajo que se ha hecho en este país en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, cómo se ha ido extendiendo desde el punto de vista de la implicación de la responsabilidad, no solamente al ámbito interno de la empresa, sino que las empresas ya no se preocupan solamente de la seguridad de sus trabajadores, sino también de la seguridad de los trabajadores que trabajan desde otras empresas para ellos, ¿vale? Y evidentemente estos elementos son fundamentales. Y por último, a otros terceros de interés, que son otras empresas con las que podemos establecer acuerdos dentro del ámbito privado o con otros organismos públicos, en donde en España sí tengo que decir que ha habido iniciativas muy interesantes, como ha sido pues la constitución y el funcionamiento operativo de la Unidad Militar de Emergencias. Creo que es una iniciativa muy interesante, creo que es una iniciativa en la que en la empresa en la que trabajaba en Naturgy establecimos acuerdos de colaboración, hacíamos ejercicios, prácticas y simulacros que, como veremos más adelante, es un elemento fundamental para garantizar la operatividad del sistema y, evidentemente, en ese sentido, pues tener en consideración todos estos elementos desde el punto de vista de la organización. Y por último, en el modelo, pues también integrar las herramientas de gestión, sistemas, comunicaciones, salas de crisis, equipos móviles, etcétera, etcétera. Todo esto que ha permitido ahora mismo, de una forma, yo creo que ha sido porque el mercado estaba maduro, porque teníamos tanto una infraestructura de telecomunicaciones fantástica en este país, como que las aplicaciones y el mundo digital ha sido muy rápido y muy ágil para facilitar pues, el mundo del teletrabajo. Esto tenemos que tenerlo preparado antes y tenemos que tenerlo ensañado, ¿no? ¿Qué elementos más importantes? Pues cómo somos capaces de incorporar la resiliencia en la cultura de la empresa. Pues primero con la comunicación
importantísima interna, top-down, de arriba abajo. Es decir, si los mayores lo aplican, lo ejercen, pues el resto de la organización se lo toma en serio y lo aplica y lo ejerce. Si el modelo de resiliencia, como veremos más adelante, es un modelo que se evalúa, que se mide y que se valora y que se reporta al comité de dirección y al consejo de administración con la periodicidad que se determine y se explica en el comité de administración cuando ha habido incidentes o cuando ha habido situaciones de crisis graves, qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha ocurrido y demás, pues evidentemente conseguimos incorporar en la cultura de la empresa los elementos de la resiliencia. ¿Cuál es, como digo yo, las palancas más importantes para aplicar esa cultura de la empresa? La formación y el entrenamiento. Nosotros empezamos en la experiencia práctica de nuestra empresa a hacer formación y entrenamiento de comités de crisis exclusivamente orientados a temas relacionados con seguridad, ¿vale? Temas relacionados con extorsiones, con secuestros. Trabajábamos en algunos de los países del top 10 de mayor riesgo mundial de terrorismo y de delincuencia común y organizada y empezamos haciendo ejercicios y prácticas de entrenamiento con los comités de dirección en estas temáticas. La sorpresa que encontramos es que los propios directivos de los comités de dirección nos dijeron, oye, pero esto nos vale también para gestionar otras situaciones de crisis operacionales, si tengo un terremoto, y ahí, partiendo de esa base, es como empezamos a construir nuestro modelo. Por lo tanto, para que tengan una referencia, el poder hacer ejercicios en donde se dedica a un comité de dirección prácticamente un día y medio a hacer el ejercicio es algo que o está muy bien interiorizado o verdaderamente la gente lo haces una vez pero no lo haces dos veces. Y lo que sí conseguimos con este tipo de prácticas, entrenamientos y ejercicios es que realmente hubiera una demanda importante de petición de cuándo íbamos a hacer los ejercicios, porque aquellos que tienen responsabilidades de gestionar una organización y que tienen responsabilidades de atender esas necesidades, cuando están formados y están entrenados, cuando viene la situación, son los primeros que se dan cuenta de que es un aporte de valor importantísimo. Otro elemento también desde la cultura de la empresa es el de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, es decir, cuando tenemos un incidente o cuando a otra empresa grande como la nuestra le ha ocurrido un incidente, analizar a través del área de inteligencia, analizar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cuál ha sido la causa raíz, cuáles han sido las conclusiones, cuáles han sido las necesidades y a partir de ahí incorporarlas como mejores prácticas a nuestro circuito, a nuestros planes, ¿vale? Porque realmente aquí todo este modelo, esta normalización está soportada en planes de crisis y planes de continuidad que están desarrollados, como decía anteriormente también Pedro Pablo, están tropicalizados a la realidad de cada negocio y a la realidad de cada país, porque evidentemente los escenarios son distintos. Pero lo que no es distinto es la metodología y la estructura, y en eso todo el ámbito de normalización nos ayuda enormemente. Y por último, el elemento del reporting, es decir, el incorporar indicadores de resiliencia en reporte en periódico al comité de dirección y al consejo de administración. Y algo muy importante, a los índices de sostenibilidad, ¿vale? A los índices de sostenibilidad de las grandes, pues de los grandes agencias de inversión que miden cuál es el grado de cumplimiento de las empresas en determinadas materias. Y lo que sí hemos ido viendo es que en los últimos años ha ido ganando y desde luego no me cabe ninguna duda que a partir de COVID va a ser un elemento, una asignatura clave, porque en los últimos años se había ido tomando en consideración a estos indicadores los temas relacionados con la ciberseguridad, pero ahora mismo la resiliencia, que es un englobamiento mucho mayor de toda esta realidad, pues creo que la va a incorporar. Bueno, pues por cerrar mi intervención y dejando algunas sugerencias, ¿no?, de experiencia, de qué palancas nos han ayudado a llevar esto adelante, pues el primera es la de convencer a la dirección. Lo que nos pasa, lo que les pasa a otros, eso ayuda a convencer a la dirección de la necesidad, a la alta dirección. El conseguir el compromiso de la organización porque participan en el desarrollo del modelo y porque ven que les aporta valor, que este modelo les aporta valor. El buscar siempre el apoyo técnico a los que saben. No tenemos cultura en las empresas, o sea, tenemos cultura de gestionar incidencias, de gestionar contingencias, pero no existe una cultura
clara de normalización, no existen. Y para eso están organismos como UNE, están asociaciones como Continuum que nos pueden ayudar. La persistencia, constancia y la influencia. Esto es un elemento fundamental, el que no perdamos el hilo, el que seamos capaces de la influencia, seamos capaces de hacer atractivo este modelo a la gente. Y que la resiliencia es una visión íntegra de los riesgos empresariales, ¿no? Y por último, pues ese último paso, ¿no?, que apuntaba anteriormente Paloma, ¿no?, y que le contestaba también Pedro Pablo, que es la necesidad de desarrollar una estrategia europea y una estrategia nacional de resiliencia. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo, los atentados en Madrid, los atentados en Londres, se desarrolló rápidamente una directiva europea de protección de infraestructuras críticas. Cuando ocurrió WannaCry, se desarrolló una directiva europea de ciberseguridad, una estrategia europea de ciberseguridad. Esto no me cabe ninguna duda de que ahora mismo Europa y los Estados miembros tienen que desarrollarla porque es el camino que ha desarrollado en este país el modelo nacional de protección de infraestructuras críticas. Es un magnífico ejemplo de colaboración público-privada y lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí en este ámbito y creo que esta es un poco la idea que quería compartir muy rápidamente en estos minutos con todas ustedes y con todos ustedes. Gracias. De nuevo, es que no conecté el micrófono. No, simplemente que muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención. No iba a acompañar de presentación, lo digo porque ha habido varias cuestiones en el chat. No es que no se haya podido publicar, es que no iba acompañada de presentación. Enlazando con lo que has dicho, que te agradezco de valorar la iniciativa que hemos tenido desde UNE de publicar en español las normas de continuidad de negocio y de resiliencia, pues lo hicimos porque considerábamos que, bueno, podía ser nuestra aportación a este escenario. Eran unos documentos que pueden ayudar a las organizaciones, en lugar de ponerse a pensar cómo hacerlo, ponerse a leer una norma y decir, pues voy paso por paso, adaptando lo que dice un estándar internacionalmente reconocido, que, bueno, seguramente que será mejorable, pero es un buen punto de partida, pues al entorno de cada empresa o de cada organización. En este sentido, además, lo he publicado, aunque la nota que pongamos en la web del encuentro lo hemos venido haciendo todas las semanas, aprovechando la participación en los encuentros, hay un código de descuento para todo aquel que esté interesado en adquirir las normas de gestión de riesgos, continuidad y resiliencia y creo también que se puede aplicar a todo el catálogo de normas 1, porque bueno, lo hemos querido ampliar por si había alguna otra norma que podía ser de interés. Así que lo publicaremos el enlace, aunque lo he puesto en el chat. Había varias cuestiones que he ido respondiendo. Una era la de los proveedores, que lo han comentado en 2 ocasiones. Si había que integrar a los proveedores en el modelo de resiliencia organizacional, y ya hemos visto que sí, junto con el resto de partes interesadas. Tengo otra cuestión que sí que me gustaría, bueno, trasladarte a ti, o si quiere intervenir también Pedro Pablo o Ana. El tema de la ciberresiliencia, que lo has comentado al final. Y en general el gobierno de las TIC. Ahora mismo, aunque no sea el core de negocio de muchas organizaciones, es una necesidad el disponer de una estrategia de continuidad TIC, especialmente de ciber, para continuar. Y eso hace, entre otras cosas, que podamos estar teniendo este encuentro sin estar en una sala o en un auditorio o en una sala de reuniones. Entonces, quería un poco que comentaseis si hay que tratar de alguna manera especial o se está cambiando la consideración que tenía a nivel corporativo de las TIC y en concreto de la ciberseguridad en todo este ejercicio de continuidad, de enfoque de continuidad, de resiliencia. Sí, yo si te parece, Paloma, lo que sí puedo decir es que afirmativamente hay que integrar, o sea, tiene que existir dentro de la organización
como uno de los pilares fundamentales en este momento, no solamente la continuidad operacional, sino la continuidad tecnológica, pero tiene que existir integrado, o sea, y tiene que ser, o sea, yo creo que aquí uno de los grandes errores que se ha cometido ha sido el contemplar todos los ámbitos de la gestión de riesgo, cada uno por separado y cada uno pues gestionándolo como mejor sabe y como mejor puede, ¿no? Entonces dices, oye, pero si los riesgos es un concepto que evidentemente siempre cuando hablamos de los ciberriesgos, oiga, los ciberriesgos son los mismos riesgos que existen en el mundo físico, pero que se utiliza una herramienta distinta, que es el mundo digital. Es decir, la extorsión, el robo, el sabotaje, la falsificación. Es decir, son elementos que desde el punto de vista, por explicarlo de una forma muy sencilla, son conceptualmente similares. ¿Qué ocurre? Que ocurren en un mundo distinto, en un mundo donde además no hay leyes internacionales y donde tú no puedes perseguir ese delito de la forma que puedes perseguir el delito físico, y donde evidentemente existe un elemento fundamental que es la capacidad de expansión, el impacto que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, es un elemento fundamental integrar dentro de lo que es una visión, es lo que hemos hecho en Naturgy durante estos años, en integrar un modelo global de seguridad que integre todas las áreas que están involucradas y no necesariamente que tengan que pertenecer todas a una misma unidad, sino que trabajen de una forma, porque muchas veces dices, oye, pues por razones históricas el mundo de la prevención de riesgos ha estado en el área de recursos humanos, ¿vale? Por una cuestión sindical y demás, pero eso no impide a que pueda existir un mecanismo de coordinación muy bien articulado y muy bien armado en donde se puedan gestionar. Y desde luego, indudablemente, es un elemento que además, y como decía anteriormente, desde el punto de vista de los índices de sostenibilidad y de la medición de cómo las empresas y que viene a ver o está perfectamente interrelacionado con lo que es la resiliencia, uno de los puntos en los que se está poniendo foco y por lo que se está preguntando y por lo que preguntan los inversores es por cómo usted está protegido desde el punto de vista de la ciberseguridad, cómo usted tiene contemplada la respuesta ante un ciberataque y cómo usted tiene una capacidad de recuperación ante una contingencia que le pueda afectar. Eso indudablemente es un elemento fundamental. Y todo eso hay que embeberlo o integrarlo o visionarlo en un conjunto que es el modelo de resiliencia organizacional. Si es que está muy clarito y muy sencillo. Ojalá hace 20 años hubiéramos tenido, o hace 10 años hubiéramos tenido las referencias de estas normas, nos hubieran ayudado a caminar este camino con mayor facilidad, ¿no? Pero bueno, nunca, como dice el otro, están bienvenidas ahora y desde luego en la situación de crisis global que hay en este momento, pues va a ser un elemento de enorme utilidad para las organizaciones. Don Pablo, ¿quieres añadir algo? Sí, quería puntualizar dos cuestiones que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, pero creo que hay tres cuestiones básicas que respecto al modelo tradicional que comenta del ámbito de que se han trasladado los riesgos de un sitio a otro, de un ámbito más físico a un ámbito más digital, creo que hay tres cosas que hay que tener en cuenta complementarias totalmente. La primera, el tiempo, ¿vale? Hay mucho menos tiempo, hago mucho más daño. La segunda, la dimensión, ¿vale? Afecta a muchas más cosas, quiero decir. Antes atacar de forma física varias cosas a la vez era más complejo, ¿vale? Ahora mismo podría atacar una red de cualquier tipo, de comunicaciones, eléctrica, energía, etcétera, pues casi a golpe de clic, vamos a por escenificarlo, y el alcance, ¿no? Puede afectar a muchas más personas también en estos ataques que antes, ¿vale? Antes podía, pues mira, con las torres del 11S, pues afecté a muchísima gente y muchísima desgracia, pero estamos viendo que los alcances, como es el caso de la pandemia, de repente afecta a todo el mundo, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Unos porque están afectados, otros porque se han infectado, otros porque al final los pobres pues han terminado falleciendo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera creo que esas tres cosas son complementarias e importantes. Y luego, la última cosa que quería comentar es que hay una estrategia nacional de ciberseguridad en la cual hemos venido, por lo menos ciertos actores de ámbito público y privado, colaborando para también lo que es el lanzamiento que se ha puesto en marcha, lo que es el foro, que es uno de los instrumentos que tiene esa estrategia de puesta en marcha de colaboración dentro de la estrategia de ciberseguridad, y creo que es un punto muy de referencia a tener en cuenta, que José Luis también conoce, y hasta en las reuniones conmigo y con otra gente, y es un punto importante para construir también
en esa unión de resiliencia, pues toda la parte ciber, que sin duda es vital y urgente, y mucho más ahora para la dimensión de teletrabajo o de teleconexión, o como lo queramos llamar, y de sociedad digital. Nada más. Muchas gracias, Pedro Pablo. Y ya para terminar, porque vamos, nos hemos pasado del tiempo, pero bueno, es interesante todo lo que estamos comentando. A efectos prácticos, que seguro que es lo que tienen en mente muchas de las organizaciones que nos oigan o que nos van a escuchar en el futuro. Esto está muy bien para un enfoque a nivel internacional, para grandes empresas. Pero una pyme, que son de las que más afectadas se están viendo por la situación actual, si es que no lo tenía, puede afrontar un plan de resiliencia. Es, digamos, realista que puedan afrontar un modelo de resiliencia organizacional. ¿Quién queráis? Si quieres, introdujo, y si quieres, José Luis, complementas por terminar más o menos en tiempo. Yo creo que hay una problemática importante, la dimensión de infraestructura que tiene una pyme, o de roles, o de tener un resilience officer, como comentaba José Luis, que ya desde Continua, incluso en 2008, a la estrategia de transposición de la directiva NIS, propusimos que se crease esa figura también, se consiguió de momento a la parte del CISO. No es tan fácil para una pyme, ¿no? Lo que sí que una pyme cada vez más esto hay que dárselo en modo también commodity, ayudarles. Quiero decir, a las pymes tradicionalmente, en otras funciones que tampoco eran su core principal, las gestorías, por ejemplo, pues les han ayudado a hacer temas de impuestos o temas de asesoría jurídica o temas de otras cuestiones, ¿no? En esto yo creo que hay una oportunidad clara en el mercado, además, para fomentar pues, un asesoramiento en cómo construir resiliencia en una pyme, cada uno dentro de su contexto. Es muy importante el contexto, ¿no? Porque, por desgracia, en la situación de pandemia, muchos han tenido que construir la resiliencia a golpe de inyección total y de repente. No, yo añadiría, y totalmente de acuerdo con lo que está planteando Pedro Pablo, en el aspecto de que desde el punto de vista de pequeñas y medianas empresas es fundamental el buscar el apoyo ya a través de asociaciones, a través de patronales, es decir, el buscar el crear ese tejido de empresas auxiliares que puedan ayudar a desarrollarlo. Pero yo creo que aquí hay un tema muy importante y muy relevante, y es esto no va de grandes inversiones, esto no va de aportar dinero, esto no va de decir, oye, nos tenemos que gastar 5.000, no sé, esto no va de eso, ¿vale? Esto va de primero, concienciación, segundo, de tener una metodología, y la metodología existe y se puede aplicar, y luego lo que hay que hacer es adaptarla al tamaño de la empresa, y evidentemente esa normativa, evidentemente a lo mejor, oiga, pues es que el informe o el análisis del impacto del negocio de una empresa pequeña, pues obviamente es mucho más sencillo de hacer y mucho más fácil de hacer que el de una gran empresa, por todas las interacciones que tiene. Entonces, yo creo que eso verdaderamente, esa es una realidad, ¿no? Una realidad en que se puede preparar las organizaciones, se puede preparar organizaciones pequeñas y medianas de forma, pero primero es necesaria tener esa conciencia, ser coherente, decir, oye, yo necesito esto para que no me vuelva a ocurrir, y evidentemente lo que tenemos que buscar es herramientas y organizaciones que puedan ayudar a dar salida y aplicar esas necesidades, como se ha hecho, y yo siempre pongo el ejemplo porque el ejemplo es muy al uso, ¿no? Está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad, pero sobre todo en el mundo de la prevención de riesgos laborales. En el mundo de la prevención de riesgos laborales es algo en lo que todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, tienen sus planes de protección de cara a los empleados y de seguridad, y tienen sus análisis de riesgo, y evidentemente pues de lo que se trata es de ver, y esto es más sencillo, desde luego desde el punto de vista técnico para mí es mucho más sencillo y es más aplicable. Entonces yo creo que no hay inconvenientes, evidentemente en función del volumen, de la complejidad, del tamaño, de la amplitud de la empresa, pues evidentemente este tema se hace más complicado y requiere más recursos, y probablemente requiera, pero desde luego ni siquiera en las grandes empresas, el mundo al que vamos es de cada vez menos personas con más responsabilidades, y evidentemente lo que se busca es cada vez más es el apoyo de organizaciones que nos ayuden a prepararnos en este tema concreto, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que no sería especialmente difícil y que a través de las patronales y de las
asociaciones sectoriales se pudieran hacer temas muy concretos y muy ad hoc apoyando para el desarrollo de lo mismo, ¿no? Un añadido solamente. Paloma, sí, un detalle importante. Dentro de Foro Resilium, las asociaciones que veréis si entráis en la web que creamos expresa para esto, que están ahí, se han ido durante todo el proceso de estos 2 meses y pico confinados o confitados, como solemos decir, se han ido generando boletines que hemos creado de forma, las asociaciones continúan y otras, que unas las han publicado en sus webs, nosotros los hemos publicado dentro de Foro Resilium, algunos boletines, algunos decálogos que pueden ayudar a este tejido de pequeña y mediana empresa, por lo menos a dar esos primeros pasos en algunas cuestiones relacionadas pues, con personal crítico, proveedores críticos, decálogo global, etcétera, ¿no? Quiero dejarlo también pues, como contribución. Sí, por supuesto. No dudo que la unión asociacional es importantísimo para estas situaciones. Y además nos alineamos con el ODS 17 de Alianzas para lograr los objetivos, con lo cual el apellido hacia Enfoque Agenda 2030 lo tenemos. Bien, no tenemos tiempo de más. Muchísimas gracias a los ponentes, a Ana, Pedro Pablo y a José Luis por compartir vuestro conocimiento, vuestra experiencia y, en definitiva, vuestro tiempo. A efectos logísticos, publicaremos el encuentro íntegro en la web de UNE, junto con las presentaciones. Haremos una nota pues mañana para subirla a la web, recogiendo pues, los principales aspectos comentados y los principales debates. En ella también se incluirán contactos para quien tenga interés en participar más directamente en los desarrollos de normalización. ¿Qué más? El próximo, nos quedan 3 eventos en este ciclo muy relacionados con lo que hemos hablado. El siguiente es el próximo miércoles y está centrado en la digitalización de la industria, que es sin duda una respuesta a la continuidad y una visión de cómo resistir a los cambios. Y luego los otros 2 restantes son de ciberseguridad, porque entendíamos que era un complemento también de todo lo que estamos hablando. El de ciberseguridad, el bloque de ciberseguridad, tiene 2 encuentros. Uno son los miércoles, el miércoles siguiente y luego los otros 2 miércoles. El primero es también compartir el panorama de estándares internacionales y europeos. El panorama de estándares europeos cobra especial valor ahora mismo por su respuesta al marco regulatorio y al esquema de ciberseguridad europeo, al Reglamento de Protección de Datos y a la directiva NIS, como ha comentado Pedro Pablo. Y el segundo va a acercar un poco, el primero va de estándares y de buenas prácticas y de órganos ahora mismo trabajando en ello, y el segundo enlaza todas estas prácticas con el apoyo al marco regulatorio existente, tanto a nivel nacional, comentaremos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y el entorno europeo. Así que están todos invitados. Espero que este encuentro haya cumplido las expectativas que teníamos puestas en él y que ustedes, por supuesto, tendrían puestos en él. Y muchísimas gracias por su asistencia y hasta el próximo miércoles.